Bueno, si les parece, damos comienzo a la actividad. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos nuevamente hoy. Para los que no me conocen, para los demás lo lamento que lo escuchen nuevamente. Mi nombre es María Luisa Gutiérrez Pir, yo soy responsable del área de cooperación internacional en la Universidad Católica de Santa Fe. Este seminario intensivo sobre elecciones presidenciales en Estados Unidos, esta es la cuarta charla, se realiza en el marco del American Studies Program, que está auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Es una actividad desarrollada e impulsada especialmente por el Observatorio de Política Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe. Y en el día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Ochoa, que es un poco argentino, un poco norteamericano. Nació en la Argentina, pero cuando era muy joven se fue a vivir a Estados Unidos y bueno, viene de visita esporádicamente, pero hace muchísimos años que vive allá y tiene toda su trayectoria académica y profesional allá. Yo, para no aburrirlos, voy a hacer una breve mención de muchísimos de los antecedentes que tiene. El primero quizá es decir que él es el rector de la California State University en Monterey Bay. Es físico, tiene un doctorado en economía, ha participado durante el gobierno de Obama, es decir que tiene antecedentes en política y creo que eso es un plus para la actividad de hoy. Además ha participado como gestor, como funcionario en diversas universidades como la California State Polytechnic University y como la Sonoma State University. Y bueno, ¿qué más decir? Para nosotros es un honor contar con su presencia hoy y ojalá esta sea una de muchísimas actividades más en las que nos pueda acompañar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Gutiérrez. Es un placer para mí poder hablarles hoy sobre las elecciones que todavía no han concluido del todo, en cierta manera. Todavía estamos viviendo las consecuencias de la votación que tuvo lugar el 3 de noviembre. Pero voy a empezar voy a usar un PowerPoint para más o menos orientar mis observaciones y lo voy a compartir con ustedes en este momento. Ok. Entonces, el tema de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y vamos primero a los resultados. Los números estos son de hace cuánto, a ver, hace unas 3 horas, un poco menos de 3 horas, el voto popular ya 77 millones más de 77 millones para Biden y 72 y pico para Trump. Una victoria popular bastante clara, pero en Estados Unidos lo que importa no es el voto popular, sino los votos en cada estado. Cada estado tiene un número de electores que en conjunto van a votar por el presidente. Entonces, lo importante es conseguir 270 electores, que es más de la mayoría, o sea, más de la mitad, y Biden lo ha conseguido, tiene en este momento 279 electores y Trump 217. Quedan 42 por determinarse, pero realmente no van a afectar el resultado a esta altura. Esta es la distribución por estados de los votos, de las mayorías del voto popular en cada estado. En azul está los estados en que ganó Biden y los demócratas, y en rojo los que ganó Trump, y los que están en gris son los 3 estados que todavía no han sido concedidos o determinados, ¿no? De cuál es el resultado, aunque está muy cerca y se espera que en este momento anticipamos que Georgia y Arizona van a ir para Biden y North Carolina para Trump, pero realmente a esta altura no cambia el resultado de la elección. Ahora pongo este mapa acá para mostrar que si uno se fija simplemente por la cantidad de color en el mapa, pareciera que
que Trump dominara los resultados, pero no es así porque la proporción de electores por estado depende de la población de cada estado, y eso en forma indirecta por el número de representantes que hay en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Entonces, este es el número de electores por estado. Y como ven ahí, California y Nueva York son muy importantes, como Illinois también. Tenemos acá a California, acá a Nueva York y acá a Illinois, así que Texas es importante también, pero básicamente, volviendo atrás acá, ya ven que los estados con más, la gran mayoría de los estados con muchos electores fueron para Biden. Excepciones muy notables, Florida y Texas. Bueno. Si uno se fija en la distribución de los electores, acá tenemos un mapa de los estados, donde los estados están ajustados por el volumen de cada estado acá, o la superficie de cada estado está, el área, digamos, está proporcionada al número de electores de cada estado. Y así podemos ver de que si bien el número de estados que ganó Biden es inferior, el área representada por esos estados, o sea, el número de electores, es en realidad superior. Otra forma de ver al resultado que obtuvimos es la distribución de, a ver, un momentito acá, la distribución de la ventaja del voto popular por condado. Y este mapa es un mapa muy interesante. El mapa muestra no la cantidad de votos, sino la diferencia de votos entre los dos candidatos. O sea, los azules son las diferencias a favor de Biden y las rojas a favor de Trump. La cantidad de diferencia está acá indicada para cada condado dentro de los estados. Y lo que uno puede notar es que aún en un estado tan azul como California, hay condados en los cuales Trump ganó. Y entonces esto, en general, lo que uno puede ver acá es que la preponderancia de las ventajas azules para Biden realmente surgen en las áreas urbanas. Y esto es algo que voy a comentar un poco más en detalle más tarde, pero es algo que es importante mantener en mente, que el voto a favor de los republicanos y de Trump prepondera en las zonas rurales. Esto era básicamente lo que se esperaba cuando las elecciones estaban por darse. Y acá muestran los resultados de hoy. El RPT, o sea, el porcentaje de votos que han sido reportados. V es los votos electorales, o sea, cuántos votos electorales por estado, y muestra las ventajas. Entonces acá podemos ver la lista completa de los estados que han ido para Biden y que eran anticipados que iban a ir para Biden, y acá la lista para Trump. Una lista más larga, pero con menos votos en general, electorales. Todavía en esta lista, que era la anticipada para cada candidato, quedaban 171 más o menos que estaban en contienda. Y estos son los estados de batalla, los battleground states, como le dicen acá, y dónde estamos en este momento. Y lo que vemos es que Trump ganó en Florida y en Texas, que son dos grandotes, y North Carolina todavía, si bien Trump tiene ventaja, no se ha determinado finalmente el resultado, y Arizona y Georgia, que también van para Biden, pero por un porcentaje muy, muy bajo, así que todavía no se ha finalizado ese resultado. Bueno, ahora hablando un poco del proceso. Un fenómeno muy interesante que se anticipaba es lo que llaman acá el blue shift, la deriva azul, porque lo que pasó, acá hay que tener en cuenta los distintos tipos de votos que pueden darse en esta elección y el papel que jugó la pandemia COVID.
como probablemente ustedes saben, si siguen un poco las noticias, las noticias de los periódicos, la pandemia, el COVID, se ha politizado en Estados Unidos, en gran parte porque el presidente Trump quiso minimizar el impacto de la pandemia, y entonces básicamente no alentaba el uso de los barbijos, y en general minimizaba el impacto, ¿no?, de la pandemia. Y esto, pero en muchos estados se dio la opción de votar por correo. Algunos estados emitieron ballots, ¿no?, papeletas para todos los votantes por correo. En California todos recibimos una. Yo voté por correo acá porque me llegó a casa, era muy conveniente. Y entonces, pero aún en los estados donde no fue automático el voto por correo, siempre hay la opción de pedir un ballot por correo. Y hay también votos provisionales que se cuentan, que son votos que tienen algún problema, que lo van a tratar de arreglar, que les falta una firma o algo así. Después vienen votos de absentees, de ausente, de gente de afuera, que no están en su condado o que están en el exterior. Así que hay distintos tipos de votos. Y en general, los votos, y lo interesante es que los votos por correo, o sea, los demócratas estaban mucho más preocupados por la pandemia. En general, los votantes demócratas tenían la tendencia a prestar más atención a lo que decían los expertos médicos. Entonces, el porcentaje de votantes demócratas que usaron los ballots por correo fue mucho más alto que de los republicanos. Muchos más republicanos se presentaron a votar el día de las elecciones. Y en gran parte, no en todos los estados, pero en gran parte y en unos estados críticos, a pesar de que los votos por correo llegaran antes que del día de las elecciones, no se contaban, no se empezaban a contar hasta el día de las elecciones. Y como eran, en general, el orden era que a pesar de que llegaron antes, se contaban después. Entonces, lo que pasó, el fenómeno del blue shift, fue que a medida que los estados estaban contando los votos de la gente que se presentaba en persona, parecía que Trump estaba ganando en ciertos estados porque había una preponderancia de votantes republicanos que no era representativa de todo el estado. Pero a medida que empezaban a contar los votos que vinieron por correo y por absentee ballot, etc., esos porcentajes empezaron a cambiar. Y hubo ciertos estados donde realmente empezó ganando Trump y terminó perdiendo. Y entonces esto como que alentó un poco a los alegatos infundados de los partidarios de Trump, reclamando que había habido fraude electoral, que es lo que estamos sufriendo ahora en este momento, ¿no? Toda esa desinformación que está ocurriendo. Y los estados, bueno, vamos a hablar después de los estados en grupos, cuáles son los estados y por qué votaron de la manera que votaron. La muralla azul, the Blue Wall, es los estados de Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Eran estados que Trump había ganado cuando tuvo el concurso contra Hillary Clinton. Y Biden sabía que era crítico, imprescindible, recuperar esos estados. Y lo consiguió. Consiguió recuperar ese voto básicamente de la clase trabajadora americana, de los trabajadores de blue collar, como dicen, en esos estados.
el sudeste también era otra zona donde Biden tenía esperanzas de poder ganar en estados que habían sido tradicionalmente más conservadores a raíz de los cambios demográficos que han estado ocurriendo en esos estados más latinos. Y después está el Nuevo Sur, el New South, que también es otra zona que está cambiando mucho. Tradicionalmente Virginia, Georgia, North Carolina, parte del sur, conservador, más republicano en años antes, pero Virginia ahora se ha vuelto mucho más democrático, más progresista a raíz de toda la gente que básicamente que se fue aglutinando en la parte norte del estado, lindante a Washington, a Washington, la capital de Estados Unidos. Hay toda una serie de suburbios, de gente profesional, de graduados universitarios que tienden a ser más demócratas. Georgia también tuvo un fenómeno similar por el crecimiento extraordinario de la ciudad de Atlanta, que ha crecido muchísimo y ahora realmente representa una cantidad de gente muy importante y ha cambiado el carácter de ese estado en lo que se refiere a valores culturales y forma de votar, etc. Y North Carolina también tiene lo que llaman el Research Triangle, el triángulo de investigación, donde hay varias universidades importantes y todo un ecosistema de compañías de alta tecnología alrededor de esa universidad. También ha atraído mucha gente con educación más alta y con actitudes culturales más cosmopolitas, y eso ha estado cambiando el estado, pero parece que no lo ha cambiado del todo porque parece que los republicanos van a poder mantener ese estado. Y los estados que realmente estaban muy ilusionados, sobre todo cuando las encuestas estaban dando números que realmente terminaron en error por segunda vez, estaban prediciendo que Florida podía muy bien ir demócrata y también Texas. Y eso más que nada por el gran voto latino que había en Texas. También un poco el voto latino en Florida, aunque se anticipaba que no iba a ser tan pro-demócrata el voto latino en Florida porque hay muchos cubanos en Florida y ellos tienen una política más conservadora, más de derecha. Pero en Florida también hay mucha gente jubilada, gente grande, que realmente no está muy satisfecha con la forma en que el presidente Trump había estado llevando la pandemia, así que también anticipaban a lo mejor aumentar el voto de los seniors en Florida. Pero al final, al fin y al cabo, parece que no. Y yo creo que realmente sobre todo en Florida, lo que realmente impactó fue en la campaña de Trump, le puso mucho énfasis al socialismo del ala izquierda de los demócratas, con Bernie Sanders, y con otros jóvenes que están básicamente avanzando esas banderas, y ellos entonces apelaron a un anticomunismo, digamos, que viene ya de la Guerra Fría, para asustar un poco a la gente. Y las manifestaciones un poco violentas que hubo en ciudades como Seattle y Portland y otras, también los asustó, con algunos de esos manifestantes pidiendo que uno de los eslogans era defund the police, o sea, sacar presupuesto a la policía. Y entonces eso como que aumentó un poco el miedo al caos, a la falta de ley y orden en esa gente, y así fue que perdieron el voto en Florida y en Texas. Lo que quedó claro de esto es de que una gran lección para los demócratas es que no pueden contar con el voto latino automáticamente, que el voto latino no es monolítico, como nosotros sabemos muy bien. Este concepto del latino es un poco artificial. La experiencia nacional de los hispanoamericanos que emigran a Estados Unidos condiciona mucho la postura política que tienen en Estados Unidos. Por ejemplo, en Florida no solamente los cubanos, sino también la gente que fue escapándose de Nicaragua y de Venezuela, también le tenían mucha alergia a las ideas de izquierda, y también por eso tendieron a votar
más a Trump que a Biden. Así que, bueno, eso fue una elección importante. Ahora voy a volver después a hablar un poquito más del panorama del electorado cuando hablemos del Congreso, pero antes de eso, hablando todavía de la elección presidencial, este es un poco el calendario de las elecciones hasta la inauguración del nuevo presidente. Tuvimos las elecciones en el 3 de noviembre. Los votos están siendo contados en cada estado y el total de esos votos va a ser certificado oficialmente por cada estado independientemente durante un periodo, un intervalo de tiempo entre el 4 de noviembre y el 7 de diciembre. Y el 8 de diciembre es la fecha oficial en que se finalizan los resultados estatales. Ya no puede haber apelaciones después de eso. El voto del colegio electoral oficial va a ser el 14 de diciembre. El colegio electoral son los electores, o sea, la gente en cada estado vota no vota directamente por el presidente, sino que vota por electores que están comprometidos a votar por ese candidato. Ha habido casos muy raros de lo que llaman electores faithless electors, electores que no, desleales, que terminan votando por otra persona, pero creo que se pueden contar los dedos de una mano en toda la historia de Estados Unidos que haya pasado eso. Así que básicamente esta gente va a votar por de acuerdo con el voto popular en cada estado. Ahora, hay un par de estados donde el voto electoral, el voto popular se divide en forma proporcional a los electores. O sea que no le dan, pero la gran mayoría de los estados, el ganador del voto popular en ese estado recibe todos los votos electorales, lo que llaman winner take all. Entonces, eso es lo que va a pasar el 14 de diciembre. Esta gente no se reúne en un solo lugar, sino que van a las asambleas legislativas de cada estado y ahí votan. Entonces, ese resultado se reporta después al Congreso Nacional y el Congreso Nacional cuenta los votos y declara el resultado oficial el 6 de enero. Así que ese es el último día. El 6 de enero es cuando realmente se nombra, se declara el ganador y el presidente, el futuro presidente. Y después el 20 de enero es la ceremonia formal de inauguración del presidente y el vicepresidente. Así que todo este revuelo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, con cierta gente que no está aceptando, empezando por el presidente Trump, que no quiere aceptar el resultado y que ha instigado una serie de pleitos legales, todo eso se va a tener que resolver antes del 8 de diciembre, seguro. Pero, bueno, veremos qué pasa, ¿no?, con todo eso. El Congreso. El Congreso, esto también fue un área donde las encuestas realmente fallaron en sus pronósticos. Pensaban de que los demócratas iban a ganar bancas en la Cámara de Representantes e incluso quizá la mayoría del Senado. Y no ha sido así hasta ahora, por ejemplo. Todavía hay una pequeña posibilidad de que los demócratas consigan la mayoría de las bancas en el Senado, pero realmente es una posibilidad del menos del 50%, bastante menos del 50%, diría yo. Porque en este momento han conseguido 48, los republicanos ya tienen 50 y quedan 2 por decidirse. Y las 2 que quedan por decidirse son elecciones de desempate para 2 senadores en Georgia, el estado de Georgia, que justamente es un estado donde la elección presidencial los resultados son muy ajustados. ¿Qué es necesario para obtener mayoría en el Senado? Bueno, es un número distinto para los demócratas que para los republicanos. Partiendo de la base de que ganó Biden, los demócratas solamente necesitan 50 bancas en el Senado porque el vicepresidente del país es el presidente del Senado. Entonces, la señora Harris
puede romper un empate y puede actuar como el voto número 51 para los demócratas. Solamente necesitan 50 bancas más la vicepresidente para tener mayoría. Para que los republicanos tengan mayoría necesitan 51. Porque con 51 los demócratas tendrían solamente 49, entonces no hay empate y entonces la vicepresidente no tiene oportunidad de votar, porque solamente vota si hay empate. En la Cámara de Representantes, los demócratas han perdido algunas bancas, pero han mantenido la mayoría. Con 218 tienen la mayoría mínima en este momento, todavía hay 15 bancas pendientes y bien pueden conseguir algunas más ahí, pero parece que van a perder algunas en relación a donde estaban antes. Bueno, conclusiones. Evidentemente el país está muy dividido. La Argentina sabe de qué se trata eso, ¿no? Tenemos nuestra grieta acá también. Y esta división es multidimensional. Se puede, digamos, definir en varias maneras. Una muy importante, y les recuerdo el mapa del margen electoral por condado, es entre los centros urbanos y las regiones rurales. Hay realmente dos culturas fundamentalmente distintas, dos percepciones del mundo y de la realidad del país realmente muy apartadas entre la mentalidad urbana y las regiones rurales. Entre graduados universitarios y gente con menos educación también, y hay es bastante similar esa división como la de los centros urbanos y las regiones rurales, aunque no es idéntica. Después hay otra división completamente distinta, que es entre hombres y mujeres. Podría haberles puesto acá un mapa de cómo hubiera sido el resultado de la selección si solamente las mujeres votaran, y es dramáticamente distinta a cómo sería si solamente los hombres votaran. Así que las mujeres le han dado un margen altísimo de ventaja a Biden en relación a Trump, y si los hombres votaran, si solamente los hombres votaran, Trump hubiera ganado. Así que realmente hay una división entre los dos sexos muy importantes, los dos géneros. Los centros urbanos, ¿por qué los centros urbanos tienen esa postura tan distinta a los centros rurales? Justamente porque ahí es donde la economía y la sociedad norteamericana se está adaptando a la globalización, y en realidad les está yendo muy bien con esta nueva economía basada en alta tecnología, en Internet, en las telecomunicaciones, etc. Mientras que en los sectores rurales, donde había la posibilidad hace muchos años de poder tener una vida de clase media bastante cómoda con una educación secundaria o menos, ya eso no existe. Y esto, por supuesto, ha llevado, como ustedes sabrán muy claro, a una recrudecida desigualdad de ingresos y de riquezas en la población norteamericana, que también ha creado esta impresión de este sentimiento de desamparo por parte de la gente que lo votó a Trump. Y en realidad, antes de que apareciera Trump, los establishment de los dos partidos realmente estaban ignorando el impacto de todos estos cambios en la clase trabajadora norteamericana. Los dos partidos eran pro globalización, pro multinacionales, con ciertos matices, pero básicamente desde Clinton en adelante, desde Bill Clinton en adelante, que hubo este cambio en el Partido Demócrata, que antes estaba tan sólidamente basado en la clase trabajadora industrial, y se fueron más hacia la clase profesional y universitaria. Y a pesar de los defectos personales y su falta de capacidad para gobernar, en mi opinión, el presidente Trump pudo captar las ansiedades de la mitad de la población que se siente marginada, y pudo realmente, de alguna manera, hacer lo que llaman acá en el ámbito económico un hostile takeover, ¿no? Del Partido Republicano. Porque el Partido Republicano, si bien había estado basándose en ese voto por bastante tiempo, ellos básicamente tenían una base electoral
que tenía ciertas ansiedades y ciertos intereses, y ellos apelaban a esa base básicamente apelando un poco al prejuicio racial, entre otras cosas. Pero después, cuando gobernaban, ese establishment republicano seguía con una política pro-corporativa, globalista, internacionalista. Trump es el que realmente ha cambiado todo eso. Así que ahora estamos en una situación donde básicamente, con la excepción de algunas cosas que dijo Trump, porque Trump también, él pudo incluir en su discurso esas reivindicaciones que estaban pidiendo a esa mitad de la población ignorada, pero en realidad si uno ve el récord de lo que ha realmente hecho en estos últimos 4 años, no se hizo mucho de lo que había prometido para esa población. Entonces, está claro ahora de que ambos partidos van a tener que de alguna manera absorber esta realidad de que hay casi 70 millones de americanos que se sienten no representados, y para modificar sus políticas y poder responder a estos sectores que han sido orfanados por los establishments políticos y encontrar la manera de reunificar el país. Ese es el gran desafío que tenemos ahora. Bueno, eso es todo. Ahora, con todo gusto puedo responder a sus preguntas o escuchar sus comentarios. Yo quiero hacer una pregunta, querido hermano. Mi pregunta es si tiene todavía posibilidades de ganar Trump si gana estas demandas judiciales. Yo diría que no. Ahora, vamos a hacer una cosa. Mi hermano se adelantó acá, pero vamos a hacer lo siguiente. Usemos el sistema de levantar las manos. ¿Ustedes pueden ver ahí la posibilidad de levantarlo? Si me permite, eso justamente iba a comentar, que el mecanismo que usamos en este caso es el del chat para realizar las preguntas. Y bueno, en mi caso, que soy el moderador de hoy, se las voy a ir leyendo, si le parece, para mejor todavía, sí. Entonces, probablemente va a haber que enmudecer entonces a todo el mundo, ¿no? Okay. No es necesario, pero... Listo. Bueno, sí. Le leo las primeras dos que llegaron para ir en el orden que van ingresando. La primera es, ¿cuáles podría decir que son las principales diferencias, ya sea que lo quiera abordar de manera histórica o coyuntural, entre el Partido Republicano y Demócrata? Un poco larga la pregunta para responder, pero bueno. Y la segunda es, ¿hubo estrategias discursivas clave empleadas por ambos partidos en estas elecciones o tuvieron los resultados electorales deseados estas estrategias? Esas serían las dos primeras interrogantes. Un poco he aludido a esta pregunta en mis comentarios, pero voy a darlo más en detalle. Lo interesante es que Trump, en realidad, en estas elecciones, se presentó sin políticas específicas que él estaba abocando. O sea, si alguien le preguntaba a Trump qué quiere hacer en sus próximos 4 años, que es una pregunta que se le hizo en una entrevista periodística y realmente no tenía respuesta. Y el Partido Republicano, cuando tuvo su convención, donde lo nombraron a él como candidato a presidente para la segunda vuelta, decidieron no adoptar una plataforma política. El partido dijo básicamente lo que Trump quiera. Así que ha sido una elección muy personalista. Trump se presentó como que él era el líder fuerte, que iba a representar a la gente y que tenía los enemigos apropiados. La mayor parte del discurso de Trump era en contra de lo que los demócratas representaban y no a favor de mucho en particular. Entonces, eso por un lado. Por el lado de Biden, yo veo que básicamente el principal mensaje que él tuvo era de unificar al país y de tratar de volver a la continuidad con muchas normas y políticas que el gobierno norteamericano ha mantenido a través de administraciones republicanas y democráticas, como por ejemplo muchas cosas que hizo Trump, como salir del Acuerdo de París,
para climático, para salir de la Trans-Pacific Partnership, para salir de la Organización Mundial de la Salud, para salir de UNESCO, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que hizo básicamente eran cosas en contra de lo que estaba haciéndose antes. Y mucho de lo que Biden dice era volver un poco a lo normal. Además de eso, reconocer ciertos problemas que no se habían afrontado como sea. El problema del cambio climático, el problema de la infraestructura para el país, y ahora el problema del racismo estructural que todavía tiene la sociedad americana. Pero él básicamente se posicionó en el medio, digamos, ¿no? Como centrista. Y fue muy claro que no iba a adoptar la plataforma del ala izquierda del Partido Democrático porque lo veía demasiado extremo y que iba a resultar, no iba a ser atractivo para la gran masa de la población norteamericana. Bueno, un poco en relación también con esto que estaba explicando, la siguiente pregunta, que es acerca de si usted considera que va a haber grandes cambios en la política de Estado de los Estados Unidos con Biden en el poder, o si más bien van a ser diferencias leves o no tan grandes. Yo creo que va a haber diferencias muy importantes, o sea que vamos a volver en gran parte a lo que la dirección que el gobierno norteamericano había mantenido antes, sobre todo con la administración de Obama, ya que Biden era parte de esa administración y formó parte del grupo que la fue formulando, así que muchas cosas van a volver. Por ejemplo, continuar de construir y ampliar el sistema de salud del Affordable Care Act, que es el sistema de salud pública. Pero hay algunas, en realidad lo más interesante es qué es lo que no va a cambiar. Sería la pregunta que se debería hacer acá. Y lo que no creo que cambie tanto, o que lo que no vuelva a 100% lo que estaba antes, fue, por ejemplo, la relación con China. La relación con China es una cosa que ambos partidos gradualmente estaban empezando a notar, de que China, sobre todo con Xi como líder allá, está adoptando una postura más agresiva en el mundo, y que por lo tanto Estados Unidos tenía que adoptar una postura un poquito más adversarial en relación a China. Y eso creo que va a seguir. Quizá no de la forma bombástica en que la hizo el presidente Trump, pero va a seguir en cierta manera. Muchas gracias. Bueno, ahora vienen las de su colega mexicano, que la primera la hizo en voz alta, que es si todavía tiene Trump chances de ganar por la vía judicial, y qué pasa si no quiere salir de la Casa Blanca, que creo que es algo que nos estamos preguntando mucho, así que yo personalmente me hago eco también de eso. Bueno, les voy a decir que yo realmente, acá tiene una frase que se llama PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, que es lo que tienen la gente que va a la guerra, que después cuando oyen un ruido se sobresaltan. Bueno, eso me pasa un poco a mí, porque algunas cosas que estaba viendo pasar acá me hacían acordar a cosas que han pasado en Latinoamérica, incluso en Argentina. Así que sí, es un poco alarmante, quizá más alarmante para los latinoamericanos en Estados Unidos que para los anglos. Pero, por ejemplo, una cosa que está pasando ahora que realmente, si uno se pone paranoico, asusta muchísimo, es que está reemplazando un montón de dirigentes en el Pentágono. Entonces, una idea paranoica sería, ¿está pensando usar el ejército para mantenerse en el poder? Eso se da en América Latina, pero jamás se ha dado ni mucho menos acá. Entonces, yo creo que no. Cuando lo pienso en forma racional, lo que está haciendo ahí es simplemente un desplante emocional por parte de él, pero que en realidad el ejército, las Fuerzas Armadas norteamericanas son muy, pero muy constitucionalistas y jamás se pondrían a disposición de un presidente que quisiera romper la Constitución. De eso estoy seguro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando los electores, él va a seguir con sus pleitos legales,
que están fallando porque no tienen ningún tipo de evidencia sustancial de que haya habido fraude. Y entonces cuando la fecha que les mostré se va a dar los votos del colegio electoral. Eso, o sea, van pasando cosas que en el calendario ese que son un paso más hacia la conclusión normal de este proceso, y cada vez que haya uno de esos milestones donde algo pasa que debería pasar y que pasa, eso lo vuelve más quijotesco a lo que está tratando de hacer, y más gente va a empezar digamos, a separarse de él, y yo veo que tarde o temprano la realidad va a entrar, ¿no? Y lo va a forzar a que salga de ahí. Así que no lo van a tener que sacar a la fuerza, no creo. Muchas gracias. Sigo entonces. Esta ya va más hacia el lado de la política exterior. ¿Cuál sería la línea de políticas para América Latina? ¿Qué se espera de Biden en torno a América Latina? Bueno, yo creo que ahí va a haber buenas posibilidades para mejorar las relaciones, sobre todo para que Estados Unidos le preste más atención a América Latina de lo que está haciendo ahora. Evidentemente que Biden, una administración de Biden va a tener una postura más crítica en relación al gobierno de Bolsonaro en Brasil, y probablemente también, aunque no tanto, al gobierno en la Argentina. Pero en general yo creo que va a haber, va a haber un contingente de gente en la administración de Biden con conocimiento e interés en América Latina, que va a poder ayudarle a desarrollar una política más inteligente y que le preste más atención al continente. Muchas gracias. Sigo con la próxima. ¿Por qué cree que Bernie Sanders no siguió adelante con su candidatura? Bueno, él se dio cuenta después hubo ese voto tan crítico que pasó en Carolina del Sur, donde uno de los líderes del movimiento de afroamericanos lanzó su apoyo para Biden, y eso de alguna manera, en general debe decir que el Partido Democrático demócrata pensábamos que teníamos una gran cantidad de candidatos buenos y viables como presidentes, y era cuestión de decidirse por uno y unificar fuerzas. Entonces había esa ansiedad de que teníamos que decidirnos y teníamos que movilizarnos, y la cuestión era que faltaba algún evento catalítico que creara una estampida hacia un candidato al cual todos podíamos apoyar. Y ahí fue donde, cuando esa señal de la comunidad afroamericana que es tan crítica, realmente creó como una especie de estampida hacia Biden. Y eso Bernie Sanders lo pudo notar como antes. Y también había una mucha mejor relación entre Sanders y Biden que la que Sanders había tenido con Hillary Clinton. Entonces eso lo ayudó a Sanders a aceptar esa realidad mucho más rápidamente y con menos problemas. Y el apoyo de Sanders, una vez que se unificó el partido, fue mucho más entusiasta para Biden que lo que había sido para Hillary Clinton. Bueno, un poco la que sigue ya algo comentó, que es en torno a la relación con China, pero a mí me gustaría, quisiera aprovechar este momento para preguntarle a su vez también qué pasa con Rusia, porque hablamos un poco de China y no hablamos de Rusia. Bueno, Rusia acá... ¿Qué se espera en la relación bilateral con Biden en el poder? Y yo creo que ahí la cosa va a cambiar mucho, porque evidentemente que una cosa que realmente causaba muchísima alarma acá en Estados Unidos fue la postura de Trump a nivel personal con Putin. Había toda clase de teorías un poco paranoicas, pero viste, como hay un dicho en inglés que dicen, a pesar de que estás paranoico, no quiere decir que no se están tratando de agarrar.
just because you're paranoid doesn't mean they're not out to get you. Entonces, la idea paranoica es que de alguna manera Putin tiene algún tipo de información comprometedora en Trump. Esa es una teoría, ¿no? Y ya hubo ese dossier con Steele que había alegado toda clase de transgresiones personales, sexuales, pero después también hay otra un poco más, menos paranoica, que es que los negocios de Trump, Trump estaba en bancarrota hasta que fue, hasta que le dieron unos enormes préstamos por el Deutsche Bank, y el Deutsche Bank a su vez un poco canaliza dinero ruso, entonces a lo mejor puede haber algún tipo de influencia por ese lado, por el lado de interés de negocios, ¿no? Esa es una de las teorías que se dan por ahí, pero en realidad nadie sabe por qué, pero de alguna manera Trump hizo cosas insólitas, como por ejemplo en una reunión con Putin dijo que Putin me dijo que no habían interferido en las elecciones, y a pesar de que la CIA y la National Security Agency habían determinado que sí lo habían hecho, Trump dijo: yo lo creo a Putin y no a mis propias agencias de inteligencia, lo cual fue una cosa realmente alucinante, ¿no?, de oír. Así que yo creo que eso va a cambiar muchísimo, y el establishment de la política exterior de Estados Unidos, que han tenido un consenso bipartidario, creo que va a volver a tomar las riendas en la relación con Rusia. Muchas gracias. Bueno, y esta retoma también otro tema que usted decía que tiene que ver con los movimientos y las designaciones que fue realizando Trump en estos últimos días. ¿Cómo piensa que va a complicar? Primero, si piensa que esto va a complicar la transición y cómo la complicaría para Biden, ¿no es cierto?, a estos movimientos. Sí, bueno, justo esto está pasando ahora, en estos últimos par de días se está quedando claro justamente lo que está pasando en eso. La ventaja de Biden es que como ex vicepresidente y con su experiencia en la administración de Obama, está organizándose muy bien y con conocimiento previo de la forma que tiene que prepararse. Así que todo el equipo de transición, a pesar de que no ha podido entrar dentro del gobierno propiamente dicho, está preparándose lo mejor posible fuera del gobierno. Pero hay algunas cosas que están empezando a afectar el hecho de que Trump no esté dispuesto a conceder. Típicamente el proceso de transición es gradual y realmente se concluye el 20 de enero. A pesar de que ahí se inaugura el presidente, ahí no empieza la transición, ahí termina la transición, típicamente. Entonces lo que está pasando, lo que debería estar pasando entre ahora y esa fecha, son cosas como, por ejemplo, tener acceso a briefings de seguridad nacional de las agencias. Toda la información que normalmente se le da al presidente se le empieza a dar al presidente electo y a su equipo. Eso no está pasando. También se les da espacio en oficinas y para tener reuniones, les da acceso a líneas de comunicación que son seguras. Y entonces, por ejemplo, cuando tuvo las llamadas con los jefes de gobierno europeos y de otros países, tuvo que hacerlo por líneas públicas en vez de hacerlo por una línea telefónica asegurada. Pero realmente lo que realmente está empezando a impactar también es que lo que hacen, hay un proceso de clearance donde básicamente el FBI investiga a los candidatos para posiciones senior en la administración para asegurarse que no haya algún riesgo de seguridad nacional. Es un proceso que yo mismo lo pasé cuando me nombraron subsecretario de Educación, que lleva tiempo y es bastante extenso. Entonces eso, si no lo empiezan antes, va a demorar la posibilidad de esa gente empiece a ejercer los cargos que van a los cuales los van a nombrar.
Entonces se está demorando la cosa. Ese es el problema. Pero, digamos, no es nada fatal, pero aumenta un poco el riesgo, porque quiere decir que la gente si esto se demora mucho, no van a estar, digamos, en plena velocidad cuando entran en enero, y si hay algún tipo de crisis internacional, sobre todo, se están preocupados de que la gente no va a estar realmente en posición de poder responder en forma óptima, ¿no? Pero aparte de eso, no, o sea, son problemas de grado, no son absolutos. Eduardo, yo te quería preguntar. ¿Puedo? Bueno, ok. Sí, Juan, por favor, justo le estaba por dar la palabra. Me ganó de mano. No. Oye, una cosa. El otro día me preguntaban en la televisión que qué pensaba de los cambios que se podían esperar de una presidencia Biden desde el punto de vista económico, y la otra que me preguntaban cuál había sido el gran activo que había aportado Trump a Estados Unidos desde un punto de vista económico y empresarial. Entonces, son unas preguntas, y si quieres así por encima te las traslado a ti. Bueno, claro, antes de que la pandemia pegara, la economía norteamericana andaba relativamente bien, y era una de las cosas que Trump pensaba que podían permitirle ser reelegido. Pero si uno ve un poco, en mi opinión, si uno analiza la razón por la cual la economía andaba bien, tenemos que ver que, primero, que heredó una economía que estaba recuperada y tenía envión ya, ¿no?, de la administración de Obama. Y eso continuó. Y segundo, básicamente cortó los impuestos para todo el mundo, sobre todo para las clases altas y las corporaciones, y eso creó un estímulo, digamos, de demanda, ¿no?, típicamente, que siempre ayuda a la economía en corto plazo. Además de eso, todavía estamos recuperándonos de la gran recesión que llaman, que yo realmente creo que fue una depresión, porque las tasas de interés están bajísimas, están por el suelo. Y el Federal Reserve, el Banco Central americano, sigue con una política básicamente de tasa de interés muy baja, o casi de cero, y eso también estimula a la economía. Pero lo que no se vio mucho es inversión en infraestructura, en la capacidad de la economía para seguir mejorando su productividad, y sobre todo una mejora de los grandes cuadros de la clase media y de la clase trabajadora. Porque si bien la economía está recuperándose, si uno ve la gran mayoría de las casas, de los households americanos, no están viviendo una situación mejor. Así que el problema de la desigualdad no se ha afrontado. Y yo creo que eso van a ser los grandes desafíos. Hay cosas para hacer en la economía que realmente son lo que llamamos acá low hanging fruit, ¿no? O sea, fruta que es fácil de agarrar porque está baja en el árbol. Y es primero invertir en infraestructura. Ya sea infraestructura física como de internet, de broadband. También está el hecho de estimular el crecimiento de una economía que reduzca la huella de carbón, el footprint de carbón. También hay grandes oportunidades ahí, y yo creo que todo eso ahora va a poder hacerse y que va a dar resultados. Gracias. Nada. La siguiente pregunta, doctor, tiene que ver con el establishment del Partido Republicano, y si usted opina que lo dejó solo a Trump en esta etapa, en esta estrategia de judicializar la campaña. Bueno, yo creo que no, que lo que está pasando ahora es interesante. Realmente es sorprendente. El partido está actuando de una manera completamente distinta a lo que normalmente pasa en una transición de este tipo. Cuando hay un resultado electoral tan claro como típicamente el país se unifica, y todos empiezan diciendo que van a
¿viste? Anticipan poder trabajar con el nuevo presidente, etcétera, etcétera. Se hizo cuando Bush dejó cuando hubo la transición de Bush a Obama, eso ocurrió, a pesar de que había también mucha controversia, ¿no? entre los dos partidos. Yo creo que en gran medida, al principio parecía que el partido le estaba siguiendo la línea a Trump, y gente que sabe, they know better, saben mejor, ¿no? Ellos saben que no es la forma de proceder. Entonces, pero yo creo que ha quedado claro en los últimos días por qué lo están haciendo. Y la razón no es tanto Trump, es el Senado. Son las dos bancas en Georgia que van a ver, que va a haber la elección de desempate el 6 de enero. Entonces ellos creen que apoyándolo, o por lo menos no desentendiéndose de lo que no quieren es alienar a los votantes a Trump, porque esa gente, sobre todo en Georgia, van a tener que apoyar a los senadores republicanos en esa elección de desempate. Mientras que si el partido se desentiende de Trump ahora e indica de que realmente perdió la elección en forma bien clara y contundente, ellos tienen miedo de que eso desanime a los votantes en Georgia y que entonces no vayan a votar y que ganen los demócratas y que pierdan control del Senado los republicanos. Eso es realmente lo que la dinámica, como dijo un analista, analicen todas las acciones que tome McConnell, ¿no? El líder de la mayoría republicana en el Senado. Todo lo que hace y todo lo que dice está predicado en cómo puede ayudar en esas elecciones en Georgia. Muchas gracias. Ahora una pregunta que por su carrera creo que le va a gustar responder. ¿Qué protagonismo cree que va a tener la educación en el gobierno de Biden? Muy importante, porque la esposa de Biden es profesora universitaria en Community College, ¿no? Community College, no sé si ustedes saben mucho del sistema universitario norteamericano, pero acá hay universidades de investigación que tienen programas doctorales, hay universidades que ofrecen bachelors y masters como la mía, la California State, y después están los community colleges, que son universidades técnicas que ofrecen títulos de 2 años típicamente. Y también tienen muchos programas cortos de capacitación técnica. Y ella enseña en ese tipo de universidad. Y entonces, o sea que la administración de Biden va a estar muy sensible al papel clave que cumplen las universidades de community college y las de masters como las nuestras, y no le va a dar tanto énfasis a las universidades élite como Harvard, Yale y Stanford, que si bien los periodistas le prestan mucha atención, pero en realidad gradúan un porcentaje mínimo de la fuerza laboral, ¿no? de Estados Unidos. Así que yo creo que va a haber mucho apoyo a la educación, sobre todo para tratar de aumentar el porcentaje de la población de la fuerza laboral que tiene título universitario, ya sea de 2 años o más. Así que estamos muy ansiosos de eso. Creo que va a haber un segundo paquete fiscal, de estímulo fiscal para apoyar a las universidades durante la pandemia también. Así que personalmente en mi universidad estamos esperando que nos ayuden. Bueno, ojalá que así sea entonces. La siguiente pregunta tiene que ver con la actitud que han tomado algunos mandatarios que todavía no felicitaron a Biden esperando el escrutinio definitivo. ¿Qué opina al respecto de esto? ¿Es una estrategia o es más una postura quizás? Bueno, o sea, presidentes de otros países. Sí. Sí. Bueno, el que realmente la falló en forma estrepitosa, en mi opinión, es el presidente de México. Me parece ridículo que se haya demorado en felicitarlo a Biden, porque la relación para México la relación con Estados Unidos es crítica. Y para que él tome esa postura me parece realmente
una cosa insólita y muy mal, ya se lo ha criticado mucho, ¿no? Pero, y si uno ve a los demás, a los que lo han hecho, tienden a ser gente que son también figuras autoritarias, populistas, que de alguna manera sentían una cierta simpatía con la postura y la política de Trump, y entonces no quieren de alguna manera desentenderse de la relación que han tenido con Trump antes de lo necesario. Por eso se están demorando. Gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con lo que hablábamos de la economía circular y sostenible. Que si piensa que va a ser un modelo que afectará intereses locales o si va a ser más bien esta nueva onda beneficiosa y va a mejorar en la relación con Europa, China y en general Asia, el extremo Asia. Bueno, acá Biden entiende que el cambio climático es real, que la ciencia lo ha demostrado y que es probablemente el desafío más grande que tiene la humanidad en este momento a largo plazo. Y eso lo tienen claro. Pero lo que él también tiene claro, a diferencia del ala izquierda del Partido Demócrata que propuso el Green New Deal, es que de que el cambio no puede dejar atrás, no puede dejar al margen grandes segmentos de la población que típicamente apoyan al Partido Demócrata. Entonces va a hacerlo en forma más gradual y va a hacerlo en forma de que no afecte en forma demasiado adversa a esos sectores, a sectores que son importantes, por ejemplo, Pensilvania. Pudo ganar Pensilvania a pesar de que en Pensilvania fracking, ¿no? El fraccionamiento para extraer el petróleo es muy importante y todavía se usa mucho carbón. O sea que tiene que haber una transición que no deje al margen la gente, mientras que por eso va a adoptar esa postura. La dirección va a ser la misma, pero va a ser más gradual. Bien. Una más, si no es mucho pedir, que se deriva de lo que hablábamos, de lo que hablaba usted recién de la postura de Obrador en México, que qué se espera de la relación con México, con Biden en el poder. Bueno, yo creo que esa relación va más allá de las peculiaridades de la personalidad de Obrador o quien sea. Y por supuesto que Biden va a tener una actitud muy distinta a la que ha tenido Trump. Uno de los personajes más funestos en la administración de Trump es ese señor Steve Miller, que es el que realmente fue responsable de la política de inmigración que ha obtenido, la crueldad que demostraron en tratar a los migrantes, a separar a los niños de sus padres. Hay todavía varios centenares de niños que fueron separados de sus padres y a los cuales y que no hay forma de reconectarlos porque se ha perdido el rastro de los padres. Una cosa que realmente hay muchos americanos que se sienten que esto es algo que Estados Unidos jamás imaginaron que hubiera sido posible que Estados Unidos hiciera algo así. Así que va a haber una política mucho más humana, por empezar, pero aparte de eso, a nivel, digamos, ya más de relación económica entre los dos países, yo creo que va a ser más positiva y más basada en intereses racionales y mutuos. Bien. No tenemos un par de preguntitas más, pero bueno, algunas ya se superponían con lo que ya explicó, por eso en realidad llegó, una de último momento, que la voy a hacer porque también tiene cierta importancia para la geopolítica mundial, ¿no? Corea del Norte y la desnuclearización. Y también esto se me ocurre mecharlo con los acuerdos de START y un par más de desarme que la administración Trump fue abandonando. ¿Es posible que esto se retome con la administración de Biden? Yo creo que sí. No tengo gran detalle sobre eso, pero en general ese tipo de política de armas nucleares
típicamente ha sido basada en un consenso bipartidario, en un consenso del establishment de la política externa de Estados Unidos, que se basa mucho en la capacidad y el expertise de los profesionales ¿no? del Departamento de Estado y del establishment, que típicamente escribe artículos en Foreign Affairs y en ese tipo de órganos. Entonces, y esto lo que estamos pasando ahora con Trump es que muchas de estas decisiones fueron tomadas en forma completamente intuitiva, impulsiva, sin consultar a los expertos. Entonces creo que vamos a volver, van a volver los expertos a tomar la manija en lo que se refiere a esto. Así que me imagino que eso implica volver a trabajar sobre ese tipo de acuerdos. Bueno, muchas gracias, doctor. Antes de cederle la palabra nuevamente a la doctora Gutiérrez Pirk para ir cerrando, quisiera en nombre del Observatorio Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe agradecerle por su tiempo, por su voluntad para responder todas las preguntas y bueno, por su exposición también, que fue muy clara. Y esperar verlo en futuros eventos también que tengamos en la universidad, por supuesto, si usted encuentra el tiempo y la voluntad para hacerlo. Así que muchísimas gracias. Bueno, de nada, fue un placer estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Muy clara la exposición. La verdad que nosotros agradecemos su tiempo, especialmente pensando en esta actividad que uno lo desarrolla para nuestros estudiantes, ¿no? Que en un año tan complejo como ha sido este, podamos acercar el observatorio desarrollando muchas actividades de este tipo, haciendo uso y aprovechamiento de las redes, y bueno, y el área de cooperación internacional acompaña un poco en ese tipo de iniciativas también, aprovechando la virtualidad, aprovechando la tecnología para acercar especialmente a nuestros estudiantes esta mirada internacional y esta mirada tan clara que tiene que ver con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Así que, bueno, en nombre de la universidad también le agradezco muchísimo su generosidad y su tiempo para acompañarnos hoy. Bueno, no hay por qué, un placer. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Magín. Chao, chao.